La fase C, arquitectura de sistemas de información, está compuesta por la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones, de manera que poseen estructuralmente los mismos pasos. Comenzaremos con el paso número 1. Seleccionar las herramientas, los puntos de vista y los modelos de referencia. Este paso inicia luego de que los arquitectos hayan validado y revisado el conjunto de principios para la arquitectura de datos y hayan seleccionado los recursos pertinentes de la misma que estén alojados en el repositorio. También se deben tener en cuenta los puntos de vista más relevantes, es decir, los puntos de vista de los stakeholders respecto a la arquitectura de datos. Luego de hacer esto, se deben identificar las herramientas para la captura de datos, el modelamiento y su análisis. Para los diferentes puntos de vista se deben aplicar un proceso denominado modelamiento. Un modelo es una representación de un área de interés y se concibe como un medio para un fin. En el contexto de la arquitectura empresarial, el tema del modelo sería el medio de toda o una parte de la empresa, o sea, las arquitecturas, y su respectivo fin, el de construir vistas o puntos de vista de dichas partes. Esto se hace con el objetivo de resolver las preocupaciones o intereses de los stakeholders. Por lo tanto, el modelamiento es una técnica para la construcción de modelos que permite que un tema sea representado de manera razonable, comprensible y clara. Una actividad que permite llevar a cabo este paso es determinar el modelamiento para todo el proceso o para toda la empresa, en este caso, para la arquitectura de datos. Los arquitectos pueden incluir diferentes modelos de datos, a saber, modelos de datos lógicos, el modelo Association Rules Tree o ART por sus siglas en inglés, el Standard Pipeline Open Data Standard o PODS por sus siglas en inglés, y el Professional Petroleum Data Management o PPDM por sus siglas en inglés nuevamente, entre otros. Luego de terminar el modelamiento, TOGAF recomienda las siguientes instrucciones para desarrollar la arquitectura de datos. Reunir los modelos de datos existentes en la arquitectura de negocio y en los materiales actuales de la arquitectura de aplicaciones. Racionalizar los requerimientos de datos y alinearlos con cualquier catálogo de datos de la empresa y modelos. Esto permite el desarrollo de un inventario de datos y ordenarlos según el modelo ER, el cual es empleado para representar las necesidades del negocio. Actualizar y desarrollar matrices a través de la arquitectura estableciendo en estas los datos de servicio del negocio, las funciones del negocio, los derechos de acceso y las aplicaciones. Elaborar las vistas de la arquitectura de datos examinando cómo estos se crean, distribuyen, migran, aseguran y se alcanzan. Luego se debe identificar los catálogos, diagramas y matrices requeridos. El estándar TOGAF proporciona definiciones propias para catálogos, diagramas y matrices para el desarrollo de la arquitectura de datos. En los catálogos se plasma el inventario de activos principales del negocio. Las matrices muestran la relación entre las entidades de los modelos que se emplean, y los diagramas representan la información de la arquitectura de datos desde un conjunto de diferentes perspectivas. En esta tabla encontramos los catálogos, matrices y diagramas sugeridos por el estándar TOGAF. La entidad de datos es una encapsulación establecida y denominada por un experto perteneciente a uno de los dominios del negocio. Las entidades de datos lógicos pueden ir ligadas a aplicaciones, repositorios o servicios. Respecto a los diagramas, los cuales nos presentan información sobre los datos desde diferentes puntos, vemos cómo estos son abordados desde la perspectiva de la seguridad, la migración, la diseminación y el ciclo de vida. Una vez son completados estos diagramas, matrices y catálogos, se procede a completar el modelamiento de los datos haciendo énfasis en los requerimientos de la arquitectura de destino. Dichos requerimientos se configuran como un input o entrada para la arquitectura de aplicaciones y de tecnología. Continuamos con el paso número 2 de la arquitectura de datos. Desarrollar una descripción de la arquitectura de datos base. Se trata de desarrollar una descripción de la arquitectura de datos existente lo suficientemente completa para soportar la arquitectura de destino. El alcance y el nivel de detalle a definir dependen de la extensión de los elementos de datos. Recordemos que un elemento de datos es la unidad básica de información la cual posee un significado y que se puede tener subcategorías de distintos valores y unidades. Entonces, el alcance y el nivel de detalle depende de dichos elementos y la posibilidad que tienen de ser transferidos a la arquitectura de datos de destino. Si es posible, TOGAF recomienda en este paso crear los bloques de construcción de la arquitectura de datos. Paso 3. Desarrollar una descripción de la arquitectura de datos de destino. Como en el paso anterior, se trata de desarrollar una descripción de la arquitectura de datos lo suficientemente completa para soportar la visión de la arquitectura y arquitectura de negocios de destino.
Asimismo, el nivel de detalle y alcance dependen de la posibilidad que tienen los elementos de datos de ser transferidos a la arquitectura general de destino. Si es posible, se recomienda llevar a cabo la elaboración de los bloques de construcción correspondientes. Paso 4. Realizar un análisis de brechas. Este paso consiste en verificar los modelos de arquitectura para procurar consistencia y precisión internas. De igual manera, se debe documentar los cambios de los puntos de vista que se generan y que están representados en los modelos seleccionados del repositorio de la arquitectura. Se debe también someter a prueba los modelos para cumplir completamente con los requerimientos. Luego se procede a aplicar esta técnica, análisis de brechas, entre la arquitectura base y la de destino. Paso número 5. Definir los componentes de la hoja de ruta. Luego de desarrollar los pasos anteriores, se debe establecer una hoja de ruta de la arquitectura de datos que visualice estos en la hoja de ruta de la arquitectura general. Esto se hace para priorizar las actividades respecto a los datos en las fases que siguen del ADM. Esta hoja de ruta inicial de la arquitectura de datos se emplea para soportar definiciones más detalladas de la hoja de ruta general en la fase E, la de oportunidades y soluciones. Paso número 6. Resolver los impactos a través del panorama de la arquitectura. Una vez la arquitectura de datos es desarrollada, es necesario dimensionar sus impactos e implicaciones. Cuando llegamos a este punto, otros artefactos en el panorama de arquitectura deben ser determinados para examinar los siguientes aspectos. ¿Esta arquitectura de datos afecta a arquitecturas existentes o que estén en curso? ¿Los cambios recientes han afectado a la arquitectura de datos? ¿Existen oportunidades de reutilizar o replicar el trabajo realizado en la arquitectura de datos en otras áreas de la organización? ¿La arquitectura de datos impacta a otros proyectos tanto planeados como en grupos? ¿Esta arquitectura puede ser afectada por proyectos de planeación como en progreso? Paso 7. Realizar un examen formal de los stakeholders. Este paso consiste en comparar la motivación original para el proyecto de arquitectura y la declaración de trabajo de arquitectura con lo propuesto en la arquitectura de datos. Esto implica llevar a cabo un análisis de impacto para las áreas de la arquitectura de negocios y aplicaciones, con el fin de determinar si el impacto es significativo y amerita ajustes. Otra actividad es identificar las áreas de la arquitectura de aplicaciones que deben ser cambiadas totalmente y que no permiten surgir los cambios de la arquitectura de datos. Por último, se deben identificar los límites de la arquitectura tecnológica para ajustar los de la arquitectura general de destino. Paso 8. Finalizar la arquitectura de datos. Para finalizar la arquitectura de datos se deben estandarizar cada uno de los bloques de construcción y reutilizar los modelos de referencia seleccionados del repositorio de arquitectura. Cada bloque de construcción se debe complementar para permitir tener una arquitectura que se pueda comparar con los requerimientos del negocio. Después se documentan las decisiones en el documento de arquitectura para generar un documento final que le dé trazabilidad a los requerimientos. Se debe por último finalizar todos los productos del trabajo pendiente. Paso 9. Crear el documento de definición de la arquitectura. Acá se deben documentar las decisiones fundamentales tomadas respecto a los bloques de construcción en el documento de definición de la arquitectura. Se deben preparar todas las secciones de la arquitectura de datos y enviar un documento o resumen para los stakeholders e incorporar su retroalimentación. Los outputs o salidas para esta arquitectura son: declaración de trabajo de arquitectura actualizada, los principios, metas y directrices de datos validados, componentes del documento actualizado de definición de la arquitectura de datos, componentes de la especificación de requerimiento de arquitectura y los componentes de la arquitectura de datos dispuestos en la hoja de ruta.